Y yo los invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Evangelio de Lucas, capítulo 18. Hay una palabra que es importante y fundamental para nuestras vidas, para nuestros corazones. En el verso 7 y 8 quiero darle lectura a la palabra de Dios en esta tarde. La importancia de la oración y las características, porque aquí también denota o demuestra las características de las personas o de las oraciones que Dios responde a cada una de las personas, a cada una de las necesidades. Y dice así las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 7 y 8, dice así de la siguiente manera: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es contundente la palabra de Dios. Estoy leyendo Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 7 en adelante, y dice así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Presta atención. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y pregunta, ¿se tardará en responderle? Esto está hablando Jesús mismo. Dios mismo hace estas preguntas o estos interrogantes. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuánta necesidad, cuántas crisis, cuántas situaciones, cuántas enfermedades, cuánto caos, cuánta violencia, cuánta inseguridad, cuántas cosas que debemos nosotros de enfrentar cada día y cada corazón. Ahora la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos de abordar? ¿Cómo debemos nosotros de poder resolver? ¿Qué es lo que hay de la iglesia, de los creyentes, de los hijos de Dios? Las Escrituras tienen muchas informaciones y nos da justamente respuestas, herramientas para que nosotros podamos utilizar. Y porque una de las cosas fundamentales que está pasando y que está sucediendo, a pesar de las crisis, ni siquiera tiempo de poder orar. ¿Por qué? Se dejó también aún de orar por la sencilla razón de que no encuentran o no encontraron respuesta. Entonces, por lo tanto, se desistió de seguir orando, de seguir clamando o de seguir buscando a Dios. Y uno trata de buscar y abrirse camino por sí solo, buscando respuestas. Y en esa circunstancia y en esa situación, uno ha dejado no solamente de orar, es porque ha dejado de confiar en Dios y ha perdido la fe o se ha debilitado su fe. Recuerda que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso insto en esta noche a que cuando salgas de este lugar, al escuchar la palabra de Dios, salgas con una fuerza, con una decisión, activando nuestra fe acrecentándose y a su vez poder desarrollar una vida impresionante. Ahora, los motivos por qué Dios, ese es el interrogante, por qué Dios no me responde. Y es tan tajante y tan directo Dios, porque pone el ejemplo de esta mujer, de una mujer viuda. Y no solamente era viuda esta mujer, sino que esta mujer también era pobre. No solamente tuvo la desgracia de quedarse viuda, sino que también no tenía los recursos y era pobre, una viuda. Pero en esa ciudad había un juez, la Biblia dice que era un juez injusto. Y ella va hacia el juez para solicitarle.
Por eso Jesús refiere esta parábola sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. De orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto, la circunstancia, las situaciones que uno vive por las cuales enfrenta? Por eso Jesús es tan directo y dice, ¿y acaso Dios no hará justicias a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará Dios en responderles. Se tardará Dios en responderle. En el Salmo número 90, verso 14 dice, decía Moisés, porque no solamente todos los salmos fueron escritos por David. Moisés decía, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Estoy leyendo Salmo 90, número 14, dice, de mañana sácianos de tu misericordia. Misericordia es algo que nosotros no merecemos. Es algo pero Dios es rico en misericordia y por lo tanto Él tiene misericordia de nosotros, de nuestras vidas. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Pero en definitiva, parece ser que es todo lo contrario, porque hemos menguado en la oración, porque no hemos encontrado respuesta de parte de Dios, como si fuese de que Dios hizo silencio o como que Dios no nos escucha a nosotros. Mientras que el salmista en el Salmo número 5, verso 3, el salmista decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora la pregunta, ¿cuál es el mejor horario para poder orar y para poder clamar a Dios? De mañana. ¿Por qué de mañana? Porque usted viene de un sueño reparador y tiene que enfrentarse en la vida. Y qué mejor el poder presentarnos delante de Dios, orar y pedirle a Dios. Y empezamos a orar, a truncar todas las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso David decía, de mañana me presentaré, de mañana oraré, de mañana voy a planificar. Usted se higieniza antes de tomar el café, antes de desayunar. Téngase tiempo de poder orar. ¿Sabe qué bueno, qué maravilloso? Que cuando usted se va al trabajo, usted se va con una expectativa, usted se va con algo diferente, algo distinto. ¿Por qué? Porque usted tiene una promesa, usted tiene una palabra de Dios. Dios habló a su corazón. Entonces, es lo que Dios le dijo a Josué. Cuando Josué iba a ser el sucesor de Moisés, lleno de temor, nunca había estado al frente y mucho más de 1 millón de personas y en medio del desierto, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate porque tú repartirás esta tierra por heredad, tú vas a entrar. Una gran responsabilidad, pero Dios le da el ánimo, Dios le da la fuerza. La palabra te impulsa, la palabra te levanta, la palabra te restaura, la palabra te da fuerza, fortaleza. ¿Por qué? Por eso le dice, nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Está bien. No le dijo, nunca vas a tener problemas. Dice, nadie te hará frente. Problemas tendrás, dificultades vendrán, pero a todos ellos los derribarás y obtendrás victoria. Nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Por eso de mañana uno clama y uno ora.
Ahora la pregunta, ¿por qué Dios no nos responde? Jesús responde a esas preguntas, a esos interrogantes. Y cuando uno no ha encontrado respuesta de parte de Dios, por cierto que uno deja de orar, que uno deja de confiar en Dios, ya no ora como antes, ya no ora con esa intensidad. Y es tan poderoso la oración que Dios ha puesto. Y Jesús de Nazaret hace hincapié diciendo, verso 2 del capítulo 18, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad, había una viuda. Había una mujer, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y Jesús dice, ¿oísteis lo que dijo el juez injusto? Y a veces nosotros comparamos a Dios igual que el juez injusto, y Dios no es injusto, y Dios es justo. Y ahí hay una palabra que habla acerca de la importunidad, porque esta mujer viene, pero el verso 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus hijos? La Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No engendrado de carne ni sangre, sino por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Primero, número 1, somos hijos de Dios. Esta es una de las características de que Dios responde. ¿Responde a quién? Responde a sus hijos. Una de las características, somos hijos. Somos hijos de Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Segunda característica de la persona, segunda característica de los hijos de Dios, a quien Dios le hace justicia, a quien Dios le responde, oran día y noche. No es que pide y por si acaso, quizás, tal vez, en algún momento cuando me acuerde voy a responder. La palabra no dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que golpea o el que llama se le abrirá. Es enfático lo que dice Dios. Pedid y se os dará. No dice así, clama a mí y yo te responderé. Y no solamente dice eso, dice clama a mí y yo te responderé. Es enfático. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la característica de los hijos de Dios, a quien Dios responde, son gente que ora, gente que clama. No hará justicia. No hará justicia. ¿Qué padre? Usted que tiene hijos, usted dejaría a sus hijos que le está pidiendo el alimento, que le está pidiendo comida. Usted lo haría esperar. Le diría que espere un día, 2, 3, 4, un año, 2. Usted dejaría a su familiar, a su ser querido, a su hijo pidiendo, sufriendo, sabiendo de que él necesita, sabiendo de que él depende de usted. Usted dejaría. Por eso Jesús de Nazaret habla esta palabra. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
¿Se tardará Dios en responderle? ¿Usted cree que a los hijos de Dios, Dios va a tardar en responderle? Las características de los hijos de Dios son gente, son personas que oran día y noche, constantemente. Pero nosotros, lamentablemente, muchas veces miramos las circunstancias, miramos las situaciones y todas las crisis y todas las situaciones, las enfermedades, los problemas familiares, los problemas económicos, son situaciones que Dios utiliza para que nosotros aprendamos a acercarnos a Dios. Para que Dios ha permitido y Dios ha dejado para que tú y yo, no solamente tú, sino que yo también me acerque a Dios. Y pueda clamar a Dios. Y Dios dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus hijos, a sus escogidos? Pero a veces nosotros oramos una vez, o por ahí cuando nos acordamos. Pero la palabra de Dios dice que los hijos, la característica de los hijos de Dios, decía en el verso 1 del capítulo 18. Jesús, hablando acerca de la parábola sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre, la necesidad de poder depender de Dios. La oración es poderosa. Dios está ansioso de poder responder todas nuestras necesidades. ¿Cuánta gente con enfermedades? Sumergida en el lodo, en el hoyo, en el lodo cenagoso. Pacientemente esperé, dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová, pero oró, clamó a Dios, pero con esa expectativa, con esa seguridad que yo clamo. Por eso Dios dice, este hombre este juez que era injusto, pudo hacerle justicia. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más el Señor de señores? Si Dios te eligió, Dios te llamó, Dios nos escogió a nosotros para que pueda obrar. Y Dios en este tiempo va a obrar. ¿Sabe qué maravilloso que es el ver la mano poderosa de Dios y poder depender absolutamente de Dios? No hay cáncer, no hay leucemia, no hay enfermedades que Dios no pueda obrar de tal forma y de tal manera. ¿Usted cree que Dios te dejará ahí esperando, aguardando, llorando, Él riéndose de tus necesidades? No. ¿Acaso Dios no hará justicia? ¿Dios se tardará en responder? No. Es enfático. Dios dice, no, pedid y se te dará. Buscad, llamad y se abre. Y no es que queda ahí, porque todo el que pide y uno ora y uno clama a Dios, uno busca a Dios y cada mañana usted no sabe cuán maravillosos los testimonios de gente que su vida ha cambiado. Vivimos en guerra espiritual. Por eso decía, si antes de la pandemia teníamos necesidades, había grandes dramas, había grandes problemas, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora que deberíamos de estar orando cada mañana, cada momento, a la mañana? Eso es lo que decía el salmista, en la mañana clamaré, oraré al Dios, buscaré su presencia. Oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, oraré a ti, una seguridad, una convicción, una certeza, una seguridad. Usted clama y Dios le responde. No es que Dios las hace difícil, es que a veces no hemos dejado de orar, no oramos. No dije que no ora, no oramos. No oramos.
necesitamos orar. Necesitamos. ¿Quién es el que te va a librar del pozo o del hoyo? Solamente Dios podrá obrar de tal forma y de tal manera en nuestras vidas, en nuestros corazones. De mañana sácianos de tu misericordia, decía a Moisés. Y cantaremos y nos alegraremos. Cantaremos y nos alegraremos. Sácianos de tu misericordia. Perdónanos. Borra nuestras rebeliones. Y cantaremos, nos alegraremos. ¿Sabe que hace cuánto tiempo que no celebramos? ¿Hace cuánto tiempo que no reímos? ¿Hace cuánto tiempo solamente son dramas? Solamente son problemas, dificultades, temores, miedos, pánicos. Para atemorizarte, para que seas una presa fácil. Y así el diablo podrá destruir tu vida. No es solamente creer en Dios. No solamente es orar. No solamente es ser hijo de Dios. No solamente es orar. No solamente es ser hijo de Dios. Porque Jesús pregunta. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay. Ser hijo de Dios, orar y tener fe. 3 características que necesitamos, que mencionan las Escrituras, para que Dios responda. Y orar siempre. La necesidad de orar. La necesidad de depender de Dios. La necesidad. Y cuando entendemos esto, y usted se dará cuenta que será un placer cada mañana. Que en los primeros días sonará el despertador, pero ya directamente no va a ser necesario que utilice el despertador. Ya solamente, en su mente, en su corazón y en su espíritu se levantará y tendrá la necesidad de poder orar, de poder clamar, de poder hacer guerra espiritual, de poder romper y que los yugos se pudran. Que atrapan a nuestra familia, que atrapan a nuestros hijos, que atrapan a nuestros nietos, que atrapan a la sociedad. Dios dijo, busqué entre los hombres para que uno se pusiera en la brecha. Para que solamente uno pudiese orar. Para que uno solamente. Muchas veces nosotros vivimos en la realidad. Pero la realidad no es la verdad. La verdad la tiene Dios a través de su palabra. Y se puede cambiar nuestra realidad en esa verdad, en esa palabra. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y Dios dice, yo te responderé. Es enfático, es contundente. No da lugar a duda. Necesitamos. ¿Cuántos que están necesitando de tu oración? Tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Una oración en la mañana y el orar siempre, estar dependiendo de Dios, las guerras espirituales y Satanás y todos los principados y todos los potestades y todos los gobernadores de las tinieblas. Pero te paras y pones a orar y te pones a orar y a clamar a Dios. Te aseguro con todo mi corazón que tu situación se revierte para siempre. Se revierte para siempre. Pones en funcionamiento. Recuerda que no es mi palabra, es su palabra. Y te aseguro que en la semana que viene, el domingo que viene, vendrás a decirme,
Sabe que Dios hizo un milagro, sabe que Dios ha respondido, sabe que Dios ha hecho esto, sabe que Dios ha hecho lo otro, sabe lo que Dios está haciendo con mi familia, sabe lo que Dios está haciendo con mi matrimonio, sabe lo que Dios está haciendo con mi hogar, sabe que he encontrado fuentes laborales, sabe que los recursos hoy nos alcanzan. Pero para eso necesitamos clamar a Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a los hijos de Dios que claman a Él? La característica de un hijo de Dios que clama a Él, ¿cuándo? Cuando se le ocurre, de vez en cuando, de tanto en tanto, o cuando los problemas ya lo están por superar. Acá dice, día y noche. Si clamas, Dios está ahí esperando y estás orando y estás clamando. Y Dios dice, ¿crees que se tardará en responder? Cuando tú no le das algo que le prometiste a tu hijo, a tu nieto, está el llanterío, el grito ahí y se tira al piso. Y te dije que no compres. Vamos, pero que no tengo plata. No te pido nada. Entran al negocio y se tiran al piso. Y cuando hay mayor cantidad de gente, peores. Por ahí dicen, pobre chico, ¿quién será la madre? ¿Quién será el padre? Pero es así. Por eso dice, si es la necesidad, tener la necesidad, como hijo de Dios, tener la necesidad de orar. Y Dios te abre puertas. Te digo con todo mi corazón, Dios te va a abrir puertas. Dios te va a abrir puertas. Me gustaría meterme, pero no. Pero Dios te va a abrir puertas. Las cosas van a cambiar. No porque yo lo diga, sino porque dice su palabra. Porque así lo dice Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Vas a ver, cuando tú empiezas a poner por obra la palabra, cuando tú empiezas a poner por obra la palabra, va a funcionar de tal forma, de tal manera. La bendición de Dios será tremenda, será maravillosa. Y que parece ser, y con esto termino, y parece ser que es una locura o que es una falacia. Pero no, sabes que la Biblia, en el Génesis, y con esto termino, había un hombre que le dice Dios algo muy claro, muy contundente. Le dice a un hombre que halló gracias delante de los ojos de Dios. ¿Sabe lo que es encontrar gracia ante los ojos de Dios? Que eres aprobado. ¿Sabe que has hallado gracia ante los ojos de Dios? Por eso estás aquí. Ninguno está en este lugar por méritos propios. Ni yo, nadie. Ninguno de nosotros de los que estamos acá estamos por méritos propios. Estamos aquí porque hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Sí, y un hombre llamado Noé dice que encontró gracia ante los ojos de Dios. ¿Y sabe qué Dios le dice a Noé? Construye un arca. Que construya un arca. Y le mandó y le dio las especificaciones y le dijo todas las especificaciones que tenía que hacer. Luego después que hizo todo el arca, pero lo bueno, escucha, dice así, dijo luego, Génesis capítulo 7, verso 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quién era? ¿Cuántos justos habían? Uno solo. ¿Quién era? Era Noé. ¿La esposa? No. ¿Los hijos? No. ¿Quién era? Era Noé. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra y más. Pero en el verso 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hizo todo lo que le mandó Dios a hacer, lo hizo. ¿Llovía? No llovía.
y le mandó a hacer un bote, a hacer una barcaza. ¿Llovía? No, no llovía. ¿Había ríos por ahí cerca? No, no había ríos cerca. Pero lo mandó a hacer y lo hizo. ¿Usted cree que no se rieron todo el mundo o toda la gente? Pero luego, después que la terminó, le dijo: entra tú y toda tu familia. Y cerró la barca. Y empezó. Pero hizo todo lo que Dios le dijo. Él podía haberse quedado ahí porque él tenía planta, él plantó viñas, era un agricultor, podía haberse comprado una parcela de tierra y poder haber seguido plantando viña y haciendo vino y todas esas cosas, pero decidió hacerle caso a Dios. Hizo todo lo que Dios le dijo, lo hizo todo como él quería y terminó arriba. Terminó en la bendición de Dios. Se rieron todo, pero se desató la tormenta. Cuando entró, se desató la tormenta. Cuando entres a orar, se va a desatar la tormenta. Pero vos estás seguro porque vos estás haciendo la voluntad de Dios. Lo que Dios dice es que cada día, cada mañana entrarás y orarás. Luego, después que te levantes de un reparador descanso, entras a orar. Y pudre los yugos, y rompe las maquinaciones, los velos, las vendas mágicas, y todo lo que te hacen, la hechicería, la brujería, y la magia negra, la blanca, la verde, la azul, la celeste, y todas esas. Y estás cubierto por la sangre del Cordero. Te va a ir bien. Y la semana que viene, cuando vengas, quiero escuchar testimonios de lo que Dios va a hacer. Te invito a que te coloques de pie en esta noche. ¿Acaso Dios se tardará? ¿Usted cree que Dios se tardará en responderle? No. No. No, Dios hará justicia. Dios va a revertir toda circunstancia y toda situación. Y en esta noche queremos orar. En esta noche queremos orar. Queremos comenzar desde el día de hoy, comenzar a orar, comenzar a clamar a Dios, comenzar a derramar bendiciones y clamar a Dios y pedirle que la gracia y la virtud y el poder de su presencia se manifieste de una forma gloriosa. Enfermedades, quizás tenés problemas económicos, problemas espirituales, problemas familiares, materiales. ¿Cuántos dramas y problemas? Pero tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios todopoderoso, a un Dios todopoderoso que será un año de gran abundancia. Recuerda que la palabra de Dios, que la palabra que comenzamos dijimos, el avisado ve el peligro. El avisado, el inteligente ve el peligro. Pero el simple, el sencillo, el simple se lleva por delante. El avisado, el Hijo de Dios, ve el peligro. Y no solamente ve el peligro, sino que también tiene iniciativas propias. No nos sentamos a esperar sencillamente, sino tenemos iniciativa. Hacemos cosas que vienen a nuestras manos para poder hacer dentro de los parámetros que nos enseña y que nos da la palabra de Dios. Y veremos cosas maravillosas y extraordinarias.